Ducto arterioso persistente. Por definición, el ducto arterioso persistente es un segmento vascular entre la arteria pulmonar y la arteria aorta descendente que desvía el flujo pulmonar por fuera de circulación durante la vida fetal. La sangre oxigenada de la hembra llega, corte. La sangre oxigenada de la madre llega desde la arteria umbilical por el ducto venoso e ingresa a la circulación del cachorro, del feto. Va a pasar entonces por la circulación general, llega al atrio derecho, parte va a pasar oxigenada por el agujero oval a la circulación general del paciente y otra logrará pasar al ventrículo derecho, donde en vez de llegar y a ir al pulmón que se encuentra colapsado, pasa por el ducto arterioso y continúa en la circulación fetal normal hacia la circulación sistémica del paciente. Eso es lo que ocurre normalmente en el cachorro. Entonces, en el feto, en el cual el pulmón no se encuentra funcional, la sangre pasa a la circulación sistémica por el ducto arterioso. El pulmón no funcional del feto se encuentra colapsado. La vasculatura venosa y arterial se encuentran colapsadas, por lo cual la resistencia vascular es suprasistémica. Esto es lo que pasaría entonces en la vida fetal. Llega la sangre al atrio derecho, gran parte pasa por el agujero oval a la circulación sistémica, lo que logra pasar por el ventrículo derecho o que sobrepasa el agujero oval va a ingresar ahora por el ducto arterioso, ya que el flujo por la arteria pulmonar es mínimo o cero al encontrarse la vasculatura colapsada. Entonces el resto de la sangre, la que logró sobrepasar y llegar al ventrículo derecho, va a pasar por el ducto arterioso. Cuando el paciente nace se genera la expansión pulmonar de la primera respiración, se dilata la vasculatura venosa y la vasculatura arterial y la resistencia vascular cae dramáticamente. En este momento también hay un incremento en la tensión de oxígeno sistémico y aparte de ese cierre que hubo por cambio de presiones, se estimula el músculo liso del ducto arterioso para que por un proceso denominado apoyosis asociado al incremento de la tensión de oxígeno se mantenga la vasoconstricción. Adicionalmente, una disminución en la concentración plasmática de prostaglandinas circulantes al haberse eliminado el contacto placentario, genera entonces vasoconstricción, promoviendo el cierre del ducto arterioso persistente. Hay una serie de razas que están altamente predispuestas a desarrollar el ducto arterioso persistente, principalmente perros de razas pequeñas y de razas miniaturas. Tenemos el Poodle, el Pomerania, el Shetland Sheepdog, el Bichon, el Keeshond, el Yorkie y el Cocker como principales razas que pueden presentar la enfermedad. Seguramente es una de las enfermedades cardiológicas congénitas de mayor presentación. Se observa entre el 25 y 30% de los casos. En un estudio que, aunque no es reciente, es bastante completo, se mostró una mortalidad quirúrgica del 8%, y esa mortalidad está asociada altamente o al estado de descompensación del paciente o a perros mayores de 8 años o muy grandes, que básicamente son pacientes que suelen tener el ducto más grande y más fibroso, pero más rígido, capaz de romperse con una menor dificultad, ¿cierto? A diferencia del cachorro o del paciente muy pequeño, en el cual el ducto es casi que elástico. Y también se encontró que el tratamiento médico solamente era eficiente en una
poca cantidad de los casos y que más o menos el 34% de los pacientes podrían vivir más de un año, pero después del año se reduce en gran cantidad la cantidad de pacientes vivos hacia los 2 años y de ahí en adelante. El ducto no se cierra principalmente porque eh, lo que se ha visto es que los pacientes que no, los que tienen el ducto persistente, tienen una menor cantidad de tejido muscular. Observemos aquí esta zona de tejido muscular en el ducto, que debería ser todo el corte transverso, debería estar lleno de tejido muscular, y en este caso solamente un 50 o 40% tiene tejido muscular susceptible o capaz de generar contracción. El resto es un tejido fibroso que no va a permitir la contracción. Así que histopatológicamente hay múltiples niveles o grados de ducto arterioso persistente. El grado uno es un paciente que tiene gran cantidad de tejido muscular y tal vez es un ducto muy pequeño, mínimo, que seguramente ni siquiera tenga un efecto clínico importante, hasta el grado 6, donde hay una tasa de tejido fibroso circunferencial en el ducto de más del 50%, que seguramente se caracterizará porque el paciente va a tener un ducto clínico. Entonces, como decíamos, cuando el paciente nació, pues debió cerrarse por completo el ducto. Sin embargo, lo que ocurre en el paciente patológico es que el ducto no se cierra por aquellas condiciones que hablamos anteriormente, y entonces hay un paso desde la circulación sistémica hacia la circulación pulmonar por el ducto constantemente. Generalmente, como la circulación sistémica tiene una mayor presión que la pulmonar, el flujo siempre va a tender, al menos al comienzo, a ser de izquierda a derecha. Esa sobrecarga de volumen pulmonar más cantidad de sangre que va desde la sistémica a la circulación pulmonar va a generar una hipertrofia excéntrica, particularmente del ventrículo izquierdo, el atrio izquierdo y la arteria pulmonar, como respuesta a la sobrecarga de volumen. Entonces lo que ocurre particularmente es esto. Aquí estamos viendo la circulación, va por el atrio izquierdo, pasa al ventrículo izquierdo y en parte, en vez de ir a la circulación sistémica, va a ir a una zona de menor presión, más fácil de ir, por el ducto arterioso a la circulación pulmonar. Entonces se dirige hacia la circulación pulmonar, va a incrementar el volumen que va por la arteria pulmonar, por la vena pulmonar y hacia los pulmones, y todo ese incremento de volumen va a producir, por lo tanto, una sobrecarga de volumen que en el corazón se va a caracterizar por una hipertrofia excéntrica, o sea, por dilatación con el tiempo, tanto del atrio izquierdo, del ventrículo izquierdo, y por otro lado, con la generación de edema pulmonar. Aquí vemos el resultado de la sobrecarga de volumen, una dilatación excéntrica o hipertrofia excéntrica del atrio izquierdo, también del ventrículo izquierdo e incluso del anillo valvular, que produce regurgitación del ventrículo izquierdo al atrio izquierdo por la insuficiencia de la válvula mitral. Cuando se sospecha, básicamente lo solemos encontrar en pacientes cuando van a su vacunación y encontramos un soplo de algún grado, caracterizado como un soplo en maquinaria. Es aquel soplo que suena tanto en sístole como en diástole y se asemeja a como sonaría una locomotora o, por ejemplo, una lavadora. Un sonido constante de soplo, tanto en sístole como en diástole. Y la percepción como de un zumbido o una vibración en el tórax cuando el paciente se toca o se levanta de la zona. ¿Cómo se diagnostica? Pues aparte del componente clínico, las ayudas diagnósticas van a ser de gran utilidad. Entonces, en la placa radiográfica, aquí a la izquierda observamos una placa radiográfica ventrodorsal de tórax en la que vemos la silueta cardíaca en el centro, una silueta cardíaca normal. Al centro podemos ver cómo en la línea más gruesa y mostramos cómo sería una silueta cardíaca normal y los patrones de agrandamiento. Entonces,
generalmente lo que va a ocurrir es un incremento del tamaño del ápex hacia el lado del ápex compatible con una ventriculomegalia izquierda, em, y un incremento de tamaño de la zona que corresponde al atrio izquierdo, que es como esta zona de por acá, compatible con esa ventriculomegalia y con pues con la cardiomegalia izquierda del corazón. En algunas ocasiones inclusive es posible observar como un bulto pulmonar, ¿cierto? Que es característico del flujo de alta presión y de alto volumen que sufre el ducto por el paso de sangre de un lado al otro. En esta otra imagen, que es una vista lateral izquierda, vemos al lado izquierdo una imagen normal y al lado derecho una cardiomegalia importante, mm, que se caracteriza por elevación de la tráquea y tal vez un incremento en la densidad alrededor de la zona periliar, como un patrón intersticial, seguramente asociado a cierto grado de edema pulmonar. El electro es bien variable, pero pues si comparamos los pacientes normales con los que sufren de ducto arterioso persistente, lo que más va a llamar la atención es que suelen tener complejos QRS muy altos, compatibles con el incremento en el tamaño del ventrículo izquierdo, particularmente. Aquí tenemos la posibilidad de comparar un electro normal, la onda R normal de hasta 2.5 milivoltios y uno extremadamente elevado con ducto arterioso persistente. Lo otro que puede ocurrir es que si el paciente tiene una dilatación importante del atrio izquierdo, el paciente presenta con el tiempo lo que se denomina una fibrilación atrial. Entonces se pierde la onda P y se reemplaza por una onda de fibrilación. Aquí un esquema fabricado y aquí un paciente real, donde ya no hay onda P y se reemplazó por una vibración de esta zona. En el ecocardio hay múltiples cambios que podrían ser identificados. En este caso en particular vemos un poco de colecta de líquido pericárdico y la severa dilatación del ventrículo izquierdo y del atrio izquierdo, que posiblemente va acompañado con una insuficiencia de la válvula mitral. Vemos el flujo regurgitante que va de izquierda a derecha. Es un flujo turbulento asociado pues nuevamente a la presentación del ducto arterioso. Ahí vemos en el centro la aorta, la pulmonar y la formación de esa turbulencia asociada o, o frecuente con la presencia del ducto arterioso y el flujo que va desde la aórtica hasta la pulmonar. Y nuevamente la presencia del ducto en el centro, pero en una imagen sin Doppler. En este eje corto, sobre el ventrículo izquierdo, se ve una muy buena contractilidad, pero una severa dilatación de la cámara cardíaca. ¿Cómo se trata? Entonces, particularmente tiene un componente médico de estabilización y un componente quirúrgico de tratamiento. Lo bueno de la patología es que es de las pocas padecimientos cardíacos que podemos desarrollar un tratamiento definitivo y curativo. Generalmente, la estabilización del paciente cuando se identifican sus síntomas se fundamenta en reducir el edema pulmonar y la presión. Generalmente se tratan con furosemida y con un tratamiento básico y típico para la falla cardíaca congestiva. Entonces vamos a usar enalapril o benacepril o captopril, ¿cierto? Se pueden utilizar inotropos positivos como digoxina o sinopimovendan. Si el paciente tiene algún tipo de arritmia, se trata la arritmia. La digoxina también sería
uno de los tratamientos más indicados para la fibrilación atrial. Y en cuanto a la terapia quirúrgica, pues se recomienda la ligadura del vaso. La ligadura puede ser directa o puede ser indirecta. En este esquema observamos lo que sería una ligadura directa. Entonces la ligadura directa pues implica básicamente pasar una fibra de generalmente seda por detrás del ducto y anudarla. Esta fibra debe ir doble o esta ligadura debe ir doble para ligar hacia la aórtica y hacia la pulmonar. Y la ligadura indirecta, que es la de Jackson-Henderson, es indirecta porque la disección no se hace justo por debajo del ducto, sino sobre la aorta, hacia dorsal, desde el aspecto craneal hacia dorsal y desde el aspecto caudal hacia dorsal. Al final la ligadura queda, cuando la tensionemos, por detrás del ducto, pero la diferencia o el por qué se hace así es en aquellos ductos donde la pared puede estar debilitada o es difícil la disección, son ductos que podrían romperse fácilmente, por lo tanto se prefiere hacer la disección sobre un tejido más fuerte como el de la aorta antes de poner en riesgo el ducto arterioso, y tengamos una de las complicaciones, digamos que más posibles, que es que se rompa el ducto durante la disección o en el momento en que se anude. Aquí vemos entonces el proceso de desarrollo de una corrección del ducto arterioso persistente o de una ligadura del ducto arterioso persistente, en uno de los pacientes más grandes que he operado. Es un paciente de unos 6 meses de raza Border Collie que pesaba más o menos unos 16 kilos. Aquí estamos viendo el corte del dorsal ancho y la exposición del serrato ventral y del escaleno. Ahora estamos viendo la disección, la desinserción y la incisión que se hizo del escaleno hacia abajo y del serrato ventral hacia arriba, y cómo se expone los músculos intercostales. Ahora vemos cómo se realiza la incisión cuidadosa del músculo intercostal, de los intercostales externos e internos, intentando no perforar la pleura. Poco a poco vamos viendo cómo se va generando la visualización del corazón latiendo. Sin embargo, ahí todavía falta parte de músculo intercostal interno.
Ya después de esto, seguramente queda bien visible la pleura parietal para hacer la perforación de la misma. Ahí ya se ve translúcida y está bien adherida y es bien evidente el latido. Ya expuesta la caja torácica, entonces lo que se hace es la manipulación del vago. Hay que hacer una disección importante del vago y desplazarlo hacia dorsal o hacia ventral, y justo por debajo del vago siempre es evidente el ducto arterioso. Ahí también pasamos a utilizar pinzas mixer para hacer la disección tanto caudal como craneal del ducto. Esta parte es bien cuidadosa porque durante la disección uno podría llegar a romper el ducto. Es más fácil exponer desde caudal hacia craneal la punta de la pinza y ayudar la disección con hisopos humedecidos. Ya hemos hecho la disección completa con la pinza mixter y de ahí en adelante lo que se hace es pescar la sutura. Como dijimos inicialmente, la sutura que se utiliza es seda. La seda nos va a asegurar un cierre sin absorción con el tiempo y la generación de fibrosis que nos va a asegurar con el tiempo la permanencia del cierre del mismo, porque realmente no cortamos entre la hernias ni nada de eso, solamente hacemos una doble ligadura. Hacemos una ligadura hacia la pulmonar y otra hacia la aorta. Ahí está la primera, que sería hacia la aorta. Observen que todo el trabajo es en la base del corazón y no se retiró el pericardio. Y por aquí abajo debe estar, tal vez sea esto, el nervio frénico. Ahí ya están seguramente las dos ligaduras y el reparo del nervio vago. Y de ahí en adelante lo que se hace es el cierre y el lavado de la cavidad. Ahora la técnica de Jackson Henderson, que como les decía, es una técnica en la cual se hace una disección indirecta. Ahí se está haciendo la disección nuevamente del vago. El vago es extremadamente importante para poder localizar el ducto. Se toma el vago y se desplaza hacia ventral o hacia dorsal, casi siempre hacia ventral, y justo debajo del nervio vago es posible identificar el ducto arterioso. Este es un ducto mucho más pequeño. Se hace disección de craneal hacia dorsal rodeando la aorta y de caudal hacia dorsal rodeando la aorta. Observen que la aorta es, digamos que, bastante resistente. Ahí hay una disección, podríamos llegar a decir incluso que brusca, ¿cierto? Y se pudo tomar la sutura y se baja
tanto hacia el aspecto craneal como caudal del ducto. Ya después de haberla, digamos que llevado tanto por craneal como por caudal, queda justo por detrás del ducto. Se procede a identificar cuál, cuál de las hebras es cuál, se dividen, se lleva una hacia dorsal, la otra hacia ventral y se liga hacia la aorta y después hacia la pulmonar. Ahí está la doble ligadura. Justo cuando se determina la ligadura, es posible percatarse de que ya no existe esa vibración o ese frenamiento que existía cuando estaba el ducto patente. Y de ahí en adelante se hace el cierre de la cavidad. Aquí vemos parte de las estadísticas que tenía hasta el año 2022, como hasta mayo. De ahí en adelante no la tengo actualizada, creo que he operado por ahí unos 6 pacientes más. Llevaba hasta ese año 25 pacientes, solamente a ninguno muerto, ¿cierto? Ninguno muerto para ese momento. Ya he tenido dos muertos, uno durante el ducto, el penúltimo, si no estoy mal, se murió porque se me rompió el ducto arterioso y el paciente se desangró en cuestión de unos 3 minutos. Y por ahí uno, también como hacia finales del 2022, se murió durante la inducción anestésica. Mm, Aquí vemos pues básicamente, llama la atención cómo poco a poco y en la medida que van pasando los años, la cantidad o la presentación de ductos van incrementando por año, seguramente porque hay un mejor diagnóstico de los mismos. Mi primer ducto hacia el año 2008 y de ahí en adelante han ido incrementando. El año pasado, como les dije, tal vez tuve unos, no sé, 3, 4, no he hecho la cuenta, y para este año llevo 4, todavía no se ha terminado. La mayor presentación de casos han sido en pacientes entre los 4 y los 5 meses. Solamente por ahí tengo uno de 36 meses y uno de 24 meses, los dos pacientes mayores. De resto, la gran mayoría han sido pacientes cachorros, la mayoría han sido hembras. Las razas son muy variables, pero pues veamos que hay más cocker que otras razas, también hay bastantes pincher. Bueno, en cuanto al pronóstico de la corrección quirúrgica, es netamente dependiente del cirujano, ¿cierto? Pueden llegar a haber supervivencias mayores del 90%, pero depende de la habilidad y la experiencia que tenga el cirujano. Y eso pues también lo vemos acá. Hay cirujanos pues que no tienen tanta experiencia y cada paciente se muere. El pronóstico también depende de qué tanto daño ha generado el ducto arterioso sobre el corazón. Entre más cachorro sea el paciente, es más posible que el paciente remodele las alteraciones camerales, sobre todo la dilatación del ventrículo y la insuficiencia valvular. Inclusive, muchos pacientes salen de cirugía con la persistencia de un soplo, pero el soplo no es por el ducto arterioso, sino por la insuficiencia de la válvula mitral y suele mejorar después de algunos meses. Sin cirugía, la mortalidad es mayor del 60% hacia el primer año y se acerca al 90% al segundo año. Y aquí vemos un video corto de mi único caso felino que he tenido en estos 20 años de vida profesional. Aquí está el ecocardio, vean cómo el corazón del felino es, pues late bastante rápido, lo que dificulta los procesos quirúrgicos. La ubicación del corazón es bastante distinta a como está uno acostumbrado cuando opera caninos, lo cual realmente dificulta el proceso quirúrgico, aunque realmente es lo mismo.
Este paciente en particular, aparte del corazón tan pequeño, de la taquicardia constante, tenía otra complicación y era que tenía gran cantidad de efusión pericárdica. Por ahí tal vez no se note mucho, pero el tejido se ve bastante edematoso y difícil de operar. Ahí tenemos el reparo tenemos el reparo, aquí se nota el líquido por ahí eh, entre el saco pericárdico. El procedimiento el mismo, tal vez el ducto en sí sí es bastante elástico y seguramente es más difícil que se rompa, pero la configuración del corazón en el tórax es bastante distinta y dificulta un poco el proceso. Miren que aquí el vago se ubicó, fue hacia dorsal y no hacia ventral, y ahí ya se hizo la doble ligadura. El momento de reclutamiento alveolar, justo antes del cierre. No olvidar antes de hacer el cierre de la toracotomía ubicar el tubo de tórax, la punta hacia el ápex del tórax y el cierre, como habíamos dicho, con suturas individuales rodeando las costillas. Antes de cerrar, una última insuflación para hacer reclutamiento alveolar y minutos después del proceso el paciente ya comiendo. Muchas gracias.